Déjeme ir en estos momentos. Vamos a hacer el enlace en vivo y en directo hasta la Ciudad de México, como todos los martes, con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora y, como siempre, aquí hablando sin censura. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, Vicente, aquí lista para platicar con ustedes como todos los martes. Pues sigue este tema de las gasolinas. ¿Cómo le va a usted? Yo decía, oye, en el 2013 los panistas, desde Marco Cortés para abajo, promovían el uso de la bici. Decían, oye, pues si no tienes necesidad del auto para ir a la escuela o a trabajar, súbete a la bici. Y ahora no, porque López Obrador apagó los ductos. Ahora sí López Obrador es un maldito, porque cómo la gente tiene que ir a trabajar y estudiar y necesita gasolina. A veces nuestra gente anda tan despistada que no se da cuenta de este golpeteo político, pero gracias a las benditas y malditas redes sociales, aquí estamos al pie del cañón tratando de mantenerlos honestos a todos, doctora. No, y sacando a la luz muchas de estas imágenes que tú dices, bueno, que dan risa, porque la foto emblemática de Xochitl Gálvez en bicicleta, promoviendo la bicicleta, como si de veras la usara, pues ya quedó para la historia. Esa es una, y también aquella de los autos eléctricos que promovía tanto el equipo de Anaya, ¿no? Entonces, son como algunas figuras, anécdotas que se quedan ahí, pero justamente contradicen el discurso donde hoy pues hay un llamado, hay una intención por la cual estamos con este asunto de la gasolina, y obviamente no quiere decir que no afecte, no quiere decir que no moleste, pero la verdad yo te lo voy a decir, digo, también aquí hay una cuestión, un sesgo de clase muy marcado, porque lo que tú tienes es pues la gente que el 80% anda en transporte público, y más bien aquí el asunto y la prioridad tendría que ser que ese transporte público hasta ahora tenga ya tenido gasolina, y ya obviamente la afectación a este 20% que es la clase media, media alta, que tenemos carro, pues es donde empieza, si tú quieres, el golpeteo, pero hay que verlo también con esa mesura, porque si no, se generaliza y se utiliza políticamente, como lo hemos visto. Doctora, fíjese que se da uno cuenta, sin afán de apapachar a nadie, se da uno cuenta que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, está del lado correcto de la historia en esta lucha contra el huachicoleo, cuando anuncia, por ejemplo, que 1,000 agentes que servían de guaruras de políticos, ahora van a formar parte de esta lucha contra el huachicol. ¿Con qué cara un político de oposición, un adversario político de Andrés Manuel, critica esto? De hecho, por eso todo suena a papacho, porque pareciera que hay muchas cosas que se están haciendo y se están haciendo bien, por más críticas y por más lo que me diga. No, mira, yo creo que hay una parte que tiene sintonía total con la sociedad, y esa es la parte que no entienden los críticos más fuertes, y se quejan incluso, y además hasta cuestionan cómo es posible que la gente siga apoyando semejante medida, no la distribución. Bueno, el punto aquí es justo que está muy en sintonía con lo que durante tantos años a voces se ha dicho del problema de la corrupción en nuestro país, y del que el diagnóstico de López Obrador pues fue francamente el más acertado, y bueno, por tal razón ganó. Y tú tienes razón, cuando a cualquiera con 3 dedos de inteligencia enfrente le dices, si hay gente capacitada, especializada, entrenada para una serie de cosas que ni tú ni yo podríamos hacer porque somos simples mortales, ¿no? Esta cosa de poder tener un tipo de vigilancia, dar un seguimiento, incluso cuestiones seguramente de espionaje, que conoces oye, si vigilaban a gente supuestamente importante, bueno, es gente que puede con mucho más sagacidad vigilar o tener un tipo de capacitación para enfrentar este tipo de asuntos, porque estamos hablando de algo muy grave. Sabotaje no es cualquier cosa, es la hermanita gemela del terrorismo, y en ese sentido estamos enfrentando una situación en la que, más allá de las críticas que las hay, que si comunicaron o no, que si se contradicen en esto o no, pues francamente la unanimidad, la mayoría que apoya que esta medida llegue hasta el punto en que se encuentre, no al que lleva las pipas, no el señor que le pegó al tubo, que obviamente también los tienen que agarrar, pero a esa cadena realmente que ha cubierto durante años esto, que yo creo que la gente no alcanza a entender. Que no tengas seguro, que no tengas banquetas, que tengas incluso un deficiente transporte público, tiene que ver con que otro se llevó el dinero. Incluso que haya gente en la calle pidiendo para comer es resultado de que alguien jaló esa cobija de recursos, porque solo hay un recurso, y es el asunto aquí es cómo se reparte, y ellos se lo han repartido, Vicente.
por más que Andrés Manuel López Obrador siga insistiendo en que él está a favor de no empantanarse, de un borrón y cuenta nueva, de un perdón sí, olvido no, lo cierto es que ya se anuncian investigaciones a políticos y a empresarios. Se habla del congelamiento de cuentas. O sea, más allá de lo que opina el presidente, el gobierno federal pareciera que está destapando la caja de Pandora. En momentos en que hasta el líder sindical, el líder de los trabajadores petroleros, se ampara por si las moscas, doctora. Mira, dos cosas. Yo creo que una es que López Obrador de veras es un animal político en el sentido más amplio de la palabra. Él da un discurso en el cual, y lo ha mantenido, ha sido consistente. Yo no voy a ir tras de los mafiosos de antes, yo a partir del momento en que entré al poder, entonces me hago responsable, bla, bla, bla. Pero ¿sabe cuál es el clamor popular? Entonces, se cubre en el sentido de decir, yo no voy a generar una cacería de brujas ni un ambiente hostil que incluso tenga un mensaje muy negativo en términos de la sociedad peleándonos por ese tema. Y poco a poco van avanzando las investigaciones. Vamos sabiendo lo que siempre hemos sabido, Vicente. En este país todo el mundo hablaba desde hace muchísimo tiempo de litros de a litro. O sea, esto no es nada que nos sorprenda. Yo creo que lo que nos sorprende es que alguien tenga el valor de enfrentarlo. Pero bueno, el punto es que justamente él deja que empiece a avanzar el asunto y entonces el clamor, la demanda va a venir de la propia sociedad. Es parte de la sociedad. Entonces, que él siga insistiendo, ya no lo ha dicho, pero que haya dicho, yo no voy a ir contra eso, es una estrategia inteligentísima para hacer que la propia sociedad lo exijamos y nos hagamos también responsables de esa exigencia, porque es tocar muy fondo y a veces el problema es que empiezan a salir nombres que, ay, pero era tan bueno, oye, pero parecía decente. Oye, hay que ver la lista de directores de Pemex los últimos 15 años, 20 años y empezar a preguntarles, ahí sí, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo es posible que no vio nada? Los secretarios de Energía, Vicente, ¿cómo es posible que no tenían idea supuestamente? Secretarios de Hacienda que han pasado por todos estos gabinetes. Esa gente tiene que presentar una declaración en el Ministerio Público y decir lo que sabía, lo que no sabía o por qué no lo sabía. Porque su nivel de omisión también es complicidad. Entonces, lo que está haciendo López Obrador es una maestría en política, en el sentido de vamos despacito en este tema y yo insisto, me mantengo un poquito alejado, pero ya, olvídate, el nivel de clamor donde tú te pares es, bueno, los peces gordos, no queremos nada más al pipero, queremos los nombres fuertes y cada vez más esa exigencia, pues a ver, ¿qué va a decir un expresidente que no sabía? Bueno, pues a ver que se lo diga a la sociedad mexicana, ¿no? Oiga, doctora, qué fuerte lo que está diciendo usted, porque entre los exsecretarios de Hacienda está un Luis Videgaray tan cercano a Enrique Peña Nieto, un José Antonio Meade, quien fuera el candidato del PRI a la presidencia. Como secretario de Energía, pues está un Pedro Joaquín Codwell, a quien señalamos nosotros ayer rescatando aquella ponencia de Gerardo Fernández Noroña que lo cuestionaba por el negocio y el monopolio que acusa Gerardo Fernández Noroña tiene su familia y él propiamente en el negocio de los combustibles en Cozumel. En fin, nombres importantes y cercanísimos, no digo cercanos, cercanísimos a un expresidente en este sentido como Enrique Peña Nieto. Mira, yo creo que los nombres es como telenovela de Televisa, ¿no? Porque los nombres son casi los mismos del guión. Aquí lo que tú tienes es que un MIT, pues secretario de Energía, secretario luego de Hacienda, oye, tú no me digas que no sabía, y si de veras, si no vamos a ponerle todavía en esta dudita para liberarlo, digamos, no se trata de hacer juicios sumarios, pero francamente, entonces, ¿qué nivel de ineficiencia? O sea, para ponerlo así suavecito, porque no me quiero calentar con esto, pero de verdad, ahí está la lista de los primeros que tienen que ir a rendir cuentas ante un ministerio público, con nombre y apellido, y tú ahorita, recuerda, también secretario de Energía fue Felipe Calderón, antes de ser presidente. Entonces, la trama parece ser que va cobrando mucho más nivel. Claro, vamos a suponer que el siguiente nivel de los que operaban, bueno, pues ahí tienes un Lozoya, que nos fuimos con todo el tema de Obredech y todo este asunto, pero realmente fue puesto ahí en Pemex para una función muy especial y estuvo 4 años. Entonces es gente que tiene sí o sí que explicarnos qué pasaba
y en todo caso decir, estaba yo, no podía decir porque estaba amenazado, bueno, esto a saber, se podrán sacarse de la manga, pero ya yo creo que ahí es el punto donde nos han engañado con esta guerra contra un enemigo que puede ser los narcotraficantes, ¿no? Pero resulta que todos están juntos y coludidos, y eso es lo que la intuición popular hemos tenido desafortunadamente, y ese es el miedo que priva en la sociedad mexicana, que lo hemos tenido durante mucho tiempo, y resulta que sí, que es la autoridad misma, es como aquella película de Durmiendo con el enemigo, Vicente. Es exactamente que el que tendría que cuidarte, más protegerte, es la autoridad que te ha fallado y que ha sido la que te ha arrebatado, digo, no a ti, no a mí, pero de hecho en un sentido más simbólico, el pan de la boca. La migración mexicana de este país los últimos 20 años no se explica sin ese nivel de corrupción que implicó que no hubiera un crecimiento que correspondía al país que somos, Vicente. Doctora, antes de preguntarle sobre la caravana que presuntamente salió ayer de Honduras, una nueva caravana de migrantes centroamericanos, déjeme preguntarle acerca de los ciudadanos. 5 encuestas de las más importantes encuestadoras y medios de comunicación en México apuntan a que la gran mayoría, no solamente la gran mayoría de los mexicanos respaldan esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador de darle frente a la corrupción, al huachicoleo. Pero también tenemos imágenes como las que nos llegaron de Acambay en el Estado de México, en donde la misma ciudadanía, los mismos pobladores son los que se roban el combustible, son los que se llevan el huachicol. Muchas personas nos han criticado y nos dicen, oye, es que tu tema es muy vacío, muy torpe, muy tonto. Decirle a la ciudadanía que es una decisión que tienen que hacer ellos, hacer el bien o hacer el mal, seguir con las malas mañas o apostarle a un nuevo México. Pero yo creo que es más profundo de lo que logra percibir nuestra gente. Esto de qué lado estás en esta batalla, de qué lado estás y qué vas a hacer tú por tu país. Recuerdo las palabras de John F. Kennedy, que decía que no es lo importante lo que el país haga por ti, sino lo que tú estás dispuesto a hacer por el país. Sí. No, esa es muy emocionante. Yo creo que estamos viviendo un gran momento histórico, Vicente, de veras, híjole, yo creo imperdible. Esto es un momento en el cual estamos viendo, bueno, un discurso que a lo mejor de repente suena pues muy simplón, muy elemental, pero francamente así hablan en este país, así habla la gente. Y entonces, cuando tú transmites un discurso así, que no lo va a oír a lo mejor la élite de la comunicación, a lo mejor la gente más educada, y dice, ay, bueno, pues a mí que no me convence eso de que me digan que me porte bien porque voy a hacer lo que se me dé la gana, ¿no? El punto es cómo lo puede traducir la gente y sobre todo, ¿qué tal si eso también se empieza a volver un discurso que bien que mal, pues va arrinconando a los que insisten en delinquir a ese nivel, ¿no? A ese nivel muy popular, porque además ahí te llega la otra, todo un ejército y una batería de proyectos y programas para apoyar con otras medidas. O sea, no es ahorita de que, bueno, a ver, hagan, ya no lo roben. No, la gente vive de eso. Digo, lo han permitido y lo han llevado a ese extremo. Entonces, si de repente llegas a ver, en tu familia hay adultos mayores, en tu familia hay jóvenes que no. O sea, todos estos programas que otra vez algunos los califican de simplones, pues porque no están ahí, porque no tienen esa necesidad, porque tienen realmente condiciones para tener recursos por otros medios. Entonces, ahí para ese tipo de población, el asunto es que se empiezan a acabar los pretextos, porque se arrincona a quienes de plano, pues insisten en delinquir y no van a voltear y ver qué posibilidades podrían hacer vía los nuevos programas o vía simplemente un nuevo escenario político que permita emplearse en otras cosas. Entonces, obviamente siempre va a haber criminalidad en un país, siempre la va a haber en el planeta. El punto aquí es de qué manera la autoridad decide que la deja suelta o la mantiene permanentemente vigilada y arrinconada lo más posible. Entonces, yo creo que estamos viviendo una gran gesta histórica muy interesante, porque tú dices algo de las estadísticas que para mí es interesante en el sentido de que la mayoría de la gente, sin desestimar a los que son críticos, porque los que son críticos también tienen sus razones, de repente dicen cosas que ni al caso, pero en general hay una posición, bueno, pues puede ser como por molestia, porque no encuentran que esa sea la solución, lo que tú quieras. Pero el punto ahorita es que por lo menos a este momento, a menos de 2 semanas que inició esta parte más fuerte de lo de la gasolina,
tú escuchas a la gente en la Ciudad de México, donde yo me muevo, y tú sabes muy bien que yo le entro al transporte público porque en esta ciudad se puede hacer, y eso también hay que reconocerlo, Vicente. La Ciudad de México tiene condiciones para mover a esta población, sí, menos cómodo, es probable, pero muy eficientemente. En las ciudades del interior del país, pues no han hecho su tarea. No hay medios de comunicación tan eficientes, y es increíble que ciudades de 1 millón de habitantes no tengan un transporte público decente. Eso es lo que habría que empezar a revisar entre todos, no nada más el abuso y exceso, digamos, de dependencia de la gasolina, que ojo, los mexicanos que viven en Estados Unidos saben muy bien que eso, digamos, es una cosa que luego es difícil de manejar. Aquí hay gente hasta para ir al Oxxo se usa el carro, Vicente. Eso es parte de lo que yo creo que sí ha ido cambiando la sociedad mexicana con el tiempo. Pero esta crisis nos lo pone pues enfrente, en la cara, y yo creo que hay que valorar mucho el apoyo que en este momento se tiene a esta cruzada, porque se vive así. Obviamente unos con más intensidad y apasionamiento, digo, yo estoy realmente en esta onda muy histórica y lo veo así, pero otra gente lo ve como una actitud correcta, como que hay que hacerlo, como que hay que apoyarlo. Te sorprendería mucho, y yo creo que te alegraría mucho conocer gente que ni te imaginas cómo está apoyando esta medida. Pues qué bueno, porque lo decía hace rato, doctora, no es para que le vaya bien a López Obrador, no es para aplaudirle al presidente, es para que le vaya bien a México. Y eso es lo que no hemos entendido muchos. Sí, yo creo que la gente sí lo ha entendido. ¿Sabes también por qué? Porque como el mismo López Obrador construyó durante mucho tiempo el personaje que él es, y hay que entenderlo. La política es una puesta de escena, es verdad. Y él está jugando ahorita un papel, es verdad que muy protagónico, es verdad que no les da pase para gol a sus secretarios. Ok, es verdad, pero hay una parte que tiene que ver con cómo se construyó ese personaje y lo que él cristaliza, y que él lo diga, la manera como él lo dice, que él va y que si habla con los de la gasolinería y todo, pues la verdad, si lo hiciera otro de sus secretarios en este momento, no tendría el impacto mediático que tiene y que es lo que buscan. Han criticado su estrategia mediática, su información. Pues la verdad, al contrario, lo que ha resultado es muy exitosa, porque las estadísticas lo demuestran, insisto, sin desestimar a quienes son críticos, porque yo creo que eso es lo que hay que preservar en nuestra sociedad, el nivel de pluralidad y de debate entre todos, porque eso es lo que importa en una democracia. Oiga, doctora, y para cerrar, porque sé que siempre anda corriendo, siempre anda ocupada, y yo le agradezco mucho todo el tiempo que comparte con nosotros en Sin Censura. Dicen reportan medios desde Centroamérica que ayer sale una nueva caravana rumbo al norte. Entendiendo todo lo que pasó, bueno y malo, en torno a la caravana que está estacionada en Tijuana, porque le cerraron en la puerta en las narices el gobierno de Estados Unidos. Deberíamos de entender esta nueva caravana, este fenómeno que parece que solamente seguirá dándonos de qué hablar, porque no será ni la segunda nada más, no será la última, pues. Y en este sentido rescato lo que ya prometió el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que también habrá un cambio de actitud, no para reprimir, no para hacerla de policía en la frontera, sino para buscar que sea ordenada y sea segura el paso hacia México. ¿Cómo ve usted, cómo entiende esta nueva caravana? Híjole, Vicente, pues yo tengo varias lecturas en muchos niveles, y digo, no, ni siquiera podría extenderme aquí tanto. Pero una obviamente tiene que ver con el rollo de la necesidad y el reconocimiento del derecho a migrar, y bueno, mira, tú sabes que me puedo extender y totalmente a favor. El punto aquí es ya, digamos, las claves políticas que estamos viendo. Es, y siempre lo va a ser, inoportuna. Una caravana de este tipo es inoportuna en este momento para México. Por eso digo, son como demasiados puntos, ¿no? Pero lo es para México, ¿por qué? Porque no hay gasolina. Simple y sencillamente estamos en una situación que de lo que estamos hablando es una gesta, bla, bla, bla. Pues sí, pero no hay, se está racionando en el sentido que la gente se está midiendo lo más posible, y de hecho, sobre todo en el camino rumbo a la Ciudad de México y luego para arriba, pues es donde hay algunos puntos de mayor problemática con este asunto. Entonces, es a ciencia cierta muy inoportuna. No es que no se planeó en ese sentido, pero obviamente lo que vemos es que o no hay planeamiento o hay mala leche en el planteamiento en términos de los momentos de la coyuntura mexicana.
Bueno, pues te digo, pues, dado el derecho a migrar, pues eso se neutraliza, porque pues el derecho de las personas a buscar una vida digna, pues está por encima, si tú quieres. Pero políticamente hablando, en términos ya de terreno, ¿no? Pues sí es muy inoportuna, y eso implica que se van a multiplicar las dificultades para la gente, porque nada de que queremos autobuses, pues si no hay gasolina, ¿no? O sea, o se está cuidando. Entonces, de ese punto va a hacer mucho ruido, va a crear mucho conflicto, Vicente, y efectivamente yo creo que un punto interesante va a ser que sí se tiene que documentar a la gente, que ha sido una demanda muy solicitada durante mucho tiempo por la sociedad civil mexicana que apoya estos temas, para que la gente corra menor riesgo, menos vulnerabilidad, e incluso como supimos en el transcurso de la primer caravana, en lo que le llamamos éxodo, es que de repente que si no aparecía alguien o algo, bueno, pues es que tampoco sabíamos quién venía. Entonces, esto de tener que documentar es parte de un principio de reconocimiento de los derechos humanos. No aceptar esa medida como un acto de cambio de actitud del gobierno mexicano sería una visión muy miope. Y yo creo que tú y yo te escuché también hablando del tema, que estamos ante una situación en la cual también quienes coordinen, aunque no sean visibles, tienen que, si de verdad quieren ayudar a la gente, entender los cambios que ha tenido este país, o que está intentando tener, porque si no vamos caminando juntos. Y no el problema podemos... es que un grupo como este sí tiene que, pues obviamente, respetar las leyes del país en el entendido, insisto, de su derecho a buscar una mejor vida. Y además hay que decirlo, doctora, no podemos alentar, promover ni aceptar un reto como este de los líderes que no van a poder detenernos, que a pesar de lo que diga el gobierno, vamos, o sea, esto no ayuda ni siquiera al discurso, al tema público, al debate público, a cómo lo entiende la gente de a pie, que le va a dar la mano o no a ese migrante que viene en la caravana. Este reto, ponerse al brinco de los líderes me parece verdaderamente lamentable. No, es que mira, Vicente, ese discurso solo le ayuda a una persona, a Donald Trump. Es a la única persona que ese discurso le cae perfecto. Yo no estoy diciendo, ojo, que haya una cosa manipulada al respecto, no. Pero simplemente estoy hablando en un nivel de política real, de cómo se observa y dónde están las claves que hay que observar, porque si no, al final de cuentas, si un grupo realmente quiere apoyar y beneficiar a toda una comunidad que está buscando, mediante, en este caso, la migración, una siguiente oportunidad, pues tendría que tener muy claras el escenario geopolítico. Y la verdad es que entre los mismos líderes, pues hay gente absolutamente muy clara, muy inteligente, muy conocedora, y por lo mismo hay que ser críticos también de que también hay momentos oportunos, inoportunos y más inoportunos. Y en ese sentido yo veo esto que va a hacer mucho ruido, y te digo, no es lo mismo cruzar el país caminando y de repente deteniéndose y de repente exigiendo y que se les hayan dado camiones, y ¿no? Aquí pues no hay. Bueno, a ver, camínate todo el territorio, es una cosa tremenda para la gente que se suma con la ilusión además de que va a cruzar Estados Unidos, también creyendo que Estados Unidos es fácil, y los que me están oyendo allá lo saben, pues no saben ni de lo que habla la gente también, en el sentido de que no es que los están esperando con los brazos abiertos en Estados Unidos. Entonces, todo ese escenario tendría que ser mucho más fríamente calculado a la hora de este planeamiento, sin que eso descalifique el hecho mismo de que la caravana o este grupo tenga la legitimidad para caminar, ¿no? Así es, doctora, pues como siempre es un placer platicar con usted, escuchar sus puntos, sus opiniones, sus comentarios, y aquí estamos siempre al pendiente en Sin Censura. Yo le mando un abrazo y pues a caminar bueno, no le cuesta a usted trabajo esto de la gasolina, usted se la pasa en el transporte público y hace bien. Sí, no, muy bien, y yo creo que vamos juntos y van a sentirse orgullosos de México. Yo creo que este cambio que estamos viviendo y que va a tener resultados, pues sí va a poner a México en la imagen internacional de una manera muy distinta, y eso nos beneficia a todos los mexicanos, pues porque es parte de todo lo que también vamos transmitiendo por el planeta, ¿no? Entonces, creo que vamos caminando juntos, y ojalá que haya mucho apoyo desde la perspectiva de cada uno a lo que considere, y pues nos estamos viendo, Vicente, a ver cuándo pasan por este rumbos, ¿no? Pronto nos vemos por allá en la Ciudad de México. Le mando un abrazote y saludos a todos. Abrazo.
Adiós, nos vemos. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, siempre hablando con nosotros sin censura de los temas más importantes a ambos lados.